Mis queridos hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Por la gracia del Señor podemos hoy de nuevo reunirnos para estudiar la hermosa palabra de Dios, para seguir recorriendo el Evangelio de Juan, que ha sido un camino hermoso de edificación para cada uno de nosotros. Y vamos hoy a continuar estudiando el capítulo número 17, que iniciaba hace más o menos 15 días nuestro hermano Milton. Y recordemos que estamos en las últimas horas del Señor Jesucristo antes de la cruz. Y a partir del capítulo 14, siguiendo con el 15 y el 16, el Señor estaba con sus discípulos exclusivamente, dando consuelo, dando instrucción, dando y mostrando lo que iba a ser la misión de ellos después de que el Señor fuera a la cruz, posteriormente resucitara. Y los discípulos, recordemos que estaban con una serie de emociones encontradas acerca de la partida por un lado de Jesús, pero también de la esperanza que ellos tenían en el anuncio del Espíritu Santo. Y el capítulo 17 es la senda final de este encuentro con los discípulos, donde el Señor decide orar por ellos. Empezábamos el capítulo viendo cómo el Señor ora por sí mismo, para que Él fuera glorificado por el Padre y para que el Padre fuera glorificado en la obra que Él haría, en el cumplimiento de todo el plan perfecto que terminaría en la cruz y en la resurrección. Y vimos en los versículos 9 y 10 de este capítulo 17 ahora cómo el Señor empieza a orar por sus discípulos. Y hoy que vamos a ver desde el versículo 11 hasta el 19, vamos a continuar viendo la oración de Jesús por sus discípulos. Él nos aclara en el versículo 9 que Él no ora por el mundo, sino ora por una razón bien especial. Porque a Él le han sido dados estos creyentes, le habían sido encomendados y Él les cuidó por más de 3 años. El Señor Jesucristo les cuidó, habían sido confiados a Él. En el versículo 10 también nos cuenta otra razón para orar por ellos, y es que le pertenecían tanto a Jesús como a Dios el Padre. El Padre se los había entregado. Recordemos que antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios ya estaban cada uno de estos creyentes y de todos los que seríamos creyentes a lo largo de la historia, y hemos sido entregados al Hijo, así como también el Hijo nos entrega al Padre. Y decía el versículo 10: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y además de eso, otra razón bien importante en el versículo 10 parte B, es porque la gloria vino a Jesús a través de ellos, porque el Señor reconoce que he sido glorificado en ellos, he sido exaltado. Y es increíble, mis hermanos, cómo el Señor Jesús y el Padre en este plan perfecto se comprometen el uno con el otro en la vida de los discípulos, que sin lugar a dudas eran bendecidos con lo que estaba haciendo Jesús. Y aquí a partir del capítulo 11 vemos otra razón especial, y es que Jesús estaba dejando el mundo. Por eso estos discípulos necesitaban ser alentados. Dice el versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Y era claro que la misión que el Señor Jesucristo ahora encomendaba a los discípulos, los enviaba así como Él había sido enviado. Sin lugar a dudas era una misión difícil, y el Señor decide intervenir, intermediar en oración al propio Padre, porque los discípulos ahora se quedaban sin Él. Y parte de esa respuesta, sin lugar a dudas, es el Espíritu Santo. Y aquí, a partir de la parte B del capítulo 11,
Quiero que veamos 3 solicitudes, mis hermanos, que el Señor hace por los discípulos que estaban en ese momento, pero que sin lugar a dudas también tienen que ver con nosotros, no solamente como individuos, sino como iglesia. Vamos a ver 3 solicitudes de Jesús al Padre en oración. La primera solicitud es por unidad. El Señor pedía por la unidad de los creyentes. La segunda solicitud, que vamos a ver a partir del versículo 14, es por cuidado, porque los creyentes, estos discípulos y los creyentes, fueran guardados. Y la tercera es por santificación. Jesucristo entonces ora por unidad, por cuidado y por santificación. Y mis hermanos, lo primero que vamos a ver es la solicitud del Señor Jesucristo en oración por los discípulos y también por nosotros por unidad. Versículo 11, parte B, dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalas en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y esta expresión es, mis hermanos, sumamente importante. Para que sean uno, así como nosotros. Entonces nos da el calificativo de cuál es la unidad a la que hemos sido llamados y por la que el Señor Jesucristo está orando. Y esa primera petición del Señor es asombrosa, mis hermanos, porque sin lugar a dudas estamos en un mundo extremadamente dividido. El mundo está lleno de egoísmo, de prejuicio, de alabanza propia, de competencia, de posesividad, de odio, orgullo, guerra, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos en ese camino. Pero la solicitud de Jesús es que seamos uno, así como nosotros, dice Jesús, como Dios y el Hijo son uno. Entonces los creyentes debemos estar unificados como lo están Dios y lo está Cristo. Y podríamos hablar primeramente de que debemos estar unificados porque nuestra naturaleza ahora es la naturaleza de Jesús y el Padre. Cada uno de los creyentes, mis hermanos, ha nacido de nuevo, ha cambiado de un estado a otro. Pedro nos lo cuenta en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, nos dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido nacidos a partir de el Señor Jesucristo. Hemos sido convertidos en nuevas criaturas, en un hombre nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nos dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Pedro también nos cuenta que hemos sido participantes de la naturaleza divina. Acuérdese en la segunda epístola de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, mis hermanos, nuestra naturaleza es diferente y por eso ahora podemos, como individuos y como iglesia, tener unidad con otros creyentes, así como el Padre y el Hijo son uno. El Señor, fíjate que ha querido que no creyentes que anden suelticos y solitos, sino que haya una familia, una nación, un pueblo. Nos dice, por ejemplo, Efesios 2:19, que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos ahora también parte del nuevo templo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Nos dice también el libro de Efesios, una carta que nos habla mucho sobre la iglesia y su unidad. Nos ha dicho que
somos de la familia de Dios, somos el templo de Dios, que somos una nueva congregación o iglesia. Ahí mismo en Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y la ilustración que pone Pablo en Efesios es la del edificio. Nos dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como un edificio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y de alguna manera el Señor nos está mostrando de qué talante, de qué calidad es la unidad que debe haber entre cada uno de los creyentes. Entonces significa que los creyentes, nuestro llamado es a vivir conforme a este evangelio y andar en unidad con otros creyentes, eliminando, mis hermanos, cosas como la crítica, como la queja unos de otros, como la envidia unos de otros, como el chisme. Todas estas cosas, mis hermanos, entre nosotros, el Señor está orando para que no crezcan entre nosotros. Es más, para que sean eliminadas, para que les demos muerte, por decirlo así, para que a pesar de nuestras diferencias y a pesar de nuestros caracteres diferentes, podamos acercarnos unos a los otros y estimarnos como superiores los unos a los otros, andando, como dice Efesios, en la humildad que el Señor mismo nos ha llamado a tener. Porque sin lugar a dudas, mis hermanos, a pesar de nuestros caracteres, el Espíritu Santo está dando como fruto el carácter de Cristo en nosotros. Por eso ahora, además de tener estas características nuevas, este carácter nuevo, tenemos, mis hermanos, un propósito nuevo, que es conocer al Señor Jesucristo, como estudiábamos aquí en Juan 17, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces los creyentes, mis hermanos, somos de otra naturaleza, de otro carácter, somos de otro propósito. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay diferencias entre nosotros? Que fluye nuestro, llamémoslo así, viejo hombre, y dejamos de estar andando conforme a lo que somos. Hemos sido llamados a una nueva naturaleza. Y aquí mismo en el versículo 12, mis hermanos, el Señor nos cuenta por qué es necesario que haya unidad. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos fue que andar con ellos. Y en ese andar los estaba guardando en unidad. A 11, 12 personas que eran totalmente diferentes, de contextos diferentes, de trabajos diferentes, de pensamientos diferentes, donde había un pescador, donde había un recaudador de impuestos, donde había una serie de personas que aún andaban aparentemente en cosas malas. El Señor los unió y andaron juntos. Y el Señor había hecho esa tarea, solo que hubo uno que no creyó, que fue el que nos dice aquí, Judas. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y no que Judas no tuviera la responsabilidad delante de Dios de recibir el evangelio con fe y arrepentimiento. Tenía la responsabilidad y decidió rechazar a Jesucristo. Y simplemente encajó sus actos en el plan perfecto del Señor para que se cumpliese la escritura. Y el Señor en el versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y parte de ese gozo, mis hermanos, es que podamos andar conforme a nuestra nueva naturaleza en unidad. Hemos sido destinados para andar juntos, para andar como una familia, para ayudarnos
con nuestros dones espirituales, con todo lo que nos provee el Señor, unos a otros. Y eso se ve evidenciado claramente en la iglesia local. La iglesia local es el ejemplo práctico de todo lo que es la iglesia universal. Claro, no podemos tener una relación con los millones de creyentes que existen, pero sí podemos tener una relación más entrañable y más práctica con las 60, 70, 80 personas que conforman nuestra congregación de Aposento Alto Venecia. Y mis hermanos, la segunda petición de Jesús al Padre por los discípulos y también por nosotros es que seamos cuidados, que seamos guardados. Y la pregunta que nos hacemos aquí es: ¿guardados de qué? ¿Guardados de qué manera? El Señor Jesucristo, y lo hemos visto a lo largo del estudio de Juan, recibió la persecución y el ataque no solamente de Satanás, sino también del mundo. Y hablamos del mundo como toda la estructura, todo el diseño que ha hecho Satanás para que los hombres se pierdan en sus propios pecados, se pierdan envueltos en sus propios pecados. Y el Señor, lo veíamos en el capítulo 16 de Juan, ya había advertido la necesidad de que estuviéramos preparados para el rechazo del mundo. En el mundo tendréis aflicción, finalizaba este capítulo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el mundo y Satanás están en contra del amor de Dios. El mundo y Satanás están en contra de la santidad y justicia de Dios. El mundo y Satanás están en contra, en últimas, de Jesucristo, del nombre de Jesús. Y fíjate lo que dice a partir del versículo 14. Dice Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y aquí empezamos a ver motivos por los cuales Dios protege al creyente y por los cuales Jesús ora por la protección del creyente, porque el creyente se ha guardado del mundo y el mismo Satanás. La primera es que el mundo y Satanás aborrecen a los discípulos del Señor porque estos tienen la palabra de Dios. Lo vemos aquí: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué el mundo odia la palabra de Dios? Mis hermanos, claro, por el Evangelio. Porque el Evangelio revela el amor de Dios. Porque el Evangelio además revela la santidad y la justicia de Dios y muestra el pecado del hombre. Y el sistema de cosas, de filosofías, de ideas y de ideologías que tenemos en nuestro planeta rechazan completamente la idea de un Dios con un amor perfecto, de la santidad de Dios y del pecado del hombre. Y en síntesis están rechazando ¿a quién? A Jesucristo. Por eso el Señor, leíamos allá en Juan 3:19, que queda la condenación, que la luz había venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Otra razón, mis hermanos, por la que necesitamos ser protegidos es que, como ya estudiamos acerca de la naturaleza del creyente, los discípulos no eran del mundo, ahí en el mismo versículo 14, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo, mis hermanos. El Señor Jesucristo venía del cielo. Ese fue su origen. Por allá en Juan 3:31 lo veíamos. Ese fue su origen. Pero los creyentes, mis hermanos, los que hemos nacido de nuevo, nuestra simiente es el Espíritu de Dios. Se nos ha dado la misma naturaleza de Dios. Y el mundo y el diablo odian, rechazan toda naturaleza que no sea del mundo. Por eso el Señor dice que no, tampoco como Él, que tenemos esa naturaleza con Cristo, no somos del mundo de ninguna manera. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en el amor que tenemos unos por otros. Acuérdense, ya lo estudiamos aquí en Juan, como el Señor nos dice que
un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, los unos por los otros. Y hay otra razón ahí fundamental, mis hermanos. Los creyentes en el plan de Dios somos necesarios en el mundo. Dios, donde nos quiere tener por los 20, 30, 40 años o lo que el Señor disponga en el mundo. Dice el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los creyentes dentro del plan del Señor tenemos una misión, y la misión no era aislarnos del mundo ni vivir unas vidas separatistas del mundo, de las personas. Por el contrario, el Señor nos llama a vivir en el mundo y ser luz en medio del mundo. Los discípulos y nosotros hemos sido convocados como embajadores, como luminarias, como mensajeros de Dios en un mundo. Y la tarea de salvar a los hombres, mis hermanos, el Señor ha decidido en su infinita sabiduría ejecutarla a través de hombres imperfectos, los creyentes. Y en esa tarea, pues, mis hermanos, el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido, hemos sido cubiertos por la armadura de Dios y estamos llevando la tarea a cabo. Y somos llamados a llevar la tarea a cabo. Por eso debemos ser sobrios y velad, mis hermanos. Como dice Primera de Pedro: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Efesios también nos lo advierte. Efesios 6, 10 y 11: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esos son los medios que el Señor usa: ser fortalecidos en la palabra de Dios, en el calzado de la salvación, en la espada de la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. Y el versículo 16 nos lo dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y reiteramos que nuestra naturaleza, los discípulos eran ahora de la misma naturaleza que Jesús, y nosotros los creyentes también. Esta verdad ratifica la del versículo 14: no somos del mundo como el Señor no es del mundo, somos de una naturaleza diferente. Por eso Pablo nos dice que nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no conformándonos a este ciclo, sino transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos en esa transformación práctica de nuestra naturaleza, aunque posicionalmente somos de otra naturaleza, mis hermanos, y a eso nos llama el Señor. Y la tercera petición del Señor Jesucristo, mis queridos, es que los creyentes seamos santificados. Jesús oró para que Dios santificara a los discípulos y a nosotros. ¿Qué es ser santificado? En el sentido más literal, mis hermanos, es ser separado. Es que nuestro propósito, nuestro destino y todo lo que somos y hacemos tiene un enfoque, y es nuestro Señor Jesucristo, es la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como diciendo, sepáralos para ti a través de la palabra de Dios. Y ese es el medio, mis hermanos, que Dios utiliza. Debemos ser santificados a través de la palabra de Dios, y la respuesta del Padre es que a través del Espíritu Santo, la iluminación de la palabra de Dios nos permite acercarnos a Dios, desearle más, compartir con Él, conocer quién es Él. Estudiábamos cuál era la vida eterna: conocer a Dios y conocer a Jesús. Y ese conocimiento tiene que ver con intimidad, con estar y andar con Él. De eso se trata la santificación. Y los discípulos, mis hermanos,
estaban siendo separados para Dios a través de la verdad. Primero porque la primera razón es que estaban siendo enviados al mundo. Dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. De la manera en que el Padre envió al Hijo y Él empezó una obra para salvar a la humanidad, esa obra a partir de la resurrección y de la ascensión del Señor se va a hacer a través de hombres imperfectos como nosotros. Entonces estos hombres imperfectos necesitan cada día, mis hermanos, que crecer en santificación para el Señor. Hemos sido, por la misión del Señor, enviados para hacer su obra. Lo resume, a mí me parece muy bien, en la segunda epístola a los Corintios de Pablo, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Entonces, esa tarea requiere que, mis hermanos, personas que están siendo y creciendo en santificación, personas que están preparadas para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ellos. Y para eso, ¿qué necesitamos? Estar en comunión continua con el Padre. La clave aquí es la palabra de Dios, los medios de gracia, y no solamente el oír la palabra de Dios, sino el leerla, el estudiarla, el meditarla, en memorizarla, en orar la palabra de Dios, en estar juntos como estamos en este momento alrededor de la palabra de Dios, y como lo hacemos cuando nos encontramos, a que el Señor hable por medio de nosotros a cada uno lo que conviene. Y fíjate que el Señor nos está haciendo creer en esa santificación, crecer en esa santificación, que es la manera que el Señor ha escogido, versículo 19, y por ello yo me santifico a mí mismo. El Señor es el ejemplo claro de la santificación, de alguien que se apartó para dar gloria a Dios, para que ellos sean santificados en la verdad. Entonces, en la medida que seguimos las pisadas del Señor, mis hermanos, estamos siendo santificados. Porque podemos hablar de tres clases de santificación. Está la santificación inicial, por la cual somos declarados santos. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos inmediatamente separados para Dios permanentemente, de una vez y para siempre, y nadie nos puede quitar eso. Pero hay una santificación progresiva, esa es la segunda, que se va realizando en el creyente, y de la que hace parte el creyente que se dispone a ser edificado, a ser disciplinado, a ser pasado por pruebas, para que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos separe día tras día, nos fortalezca y seamos transformados, dice 2 Corintios 3, a la imagen de Cristo cada vez más, de gloria en gloria, lo dice así. Y la tercera santificación es la que esperamos todos, mis hermanos, llegar al día en que el creyente sea perfectamente separado, santificado, donde no hay pecado, para Dios, para alabarle eternamente, sin pecado, sin falla. Ese es un día realmente glorioso. Y el Señor ora al Padre porque esta santificación sea en medio de ¿qué? Del andar en el mundo. En este momento Dios responde a las tres oraciones o a las tres peticiones del Señor, a que seamos unidos como el Padre y el Hijo son unidos, a que seamos cuidados en un mundo perverso, pero donde el Señor nos ha puesto para ser luminares en el mundo, y en ese camino a que seamos santificados, separados para el Señor. Mis hermanos,
el Señor responde esa oración cada día. Y nosotros tenemos la responsabilidad de acercarnos a Él y disfrutarla en medio de lo que el Señor está haciendo. Su nombre es glorificado. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor siga haciendo esa obra y para que esa también sea una oración diaria para nosotros, de unidad, de cuidado y de santificación en la vida no solo de nosotros, sino también de nuestros hermanos. Oremos, mis hermanos. Padre, yo te doy gracias porque estos versículos están llenos de amor, están llenos de la gracia del Señor, orando por nosotros, por los discípulos hace años, pero por nosotros hoy. Y estoy seguro, Señor, de que tu Hijo Jesucristo sigue orando por cada uno de nosotros para que la unidad, el cuidado en medio del mundo difícil y la santidad estén siendo edificadas en nuestras vidas, Señor. Y también queremos orar por nosotros mismos, por nuestros hermanos de la iglesia local, para que tú, Señor, sigas dando cada día más y más unidad. En medio de nuestra diferencia, en medio de nuestro carácter diferente, pero con la claridad de que tú nos has hecho de otra naturaleza, Padre, y que estamos para estar unidos los unos a los otros. Te oramos para que nosotros mismos en nuestra iglesia, Señor, tú sigas cuidando, Señor, y nos sigas animando a la tarea de ser luminares en el mundo donde quiera que estamos, Señor, por la prueba y la persecución que significa seguirte a ti, Señor, el aborrecimiento del mundo, Señor. Te pedimos que nos sigas guardando, Señor, y que si llegan momentos aún más difíciles, tu mano poderosa nos siga guardando. Y te oramos también por la santidad, el estar separados exclusivamente para ti, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Tú estás transformando nuestra vida y por eso te oramos, Señor, que sigas respondiendo a la oración de tu propio Hijo, Señor, por nosotros, Padre. Te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que nos das y te damos gracias porque podemos estar juntos estudiando tu palabra. En el nombre de nuestro amado Salvador te damos gracias. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Espero verlos pronto en el encuentro para compartir acerca de lo que el Señor nos habló en estos versículos. Un abrazo para todos.